Anunciado, la psicóloga Sara del Carmen García Arce. Ella forma parte de la Casa La Psicoterapia, está con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Sara, generalmente hay mucha gente que suele referirse a los juegos de azar como algo muy bonito, como algo atractivo, como algo que puedes ganar dinero. Y en realidad no se están dando cuenta en lo que están involucrados. Y estamos hablando del tema de la ludopatía. ¿Podemos, podemos tener algún concepto de qué es la ludopatía? ¿Es una enfermedad? El hecho de que nos gusten los juegos de azar así de manera a rabiar y no tenemos control sobre ello. Bueno, bien, buenos días primero. La ludopatía, a pesar de que se viene dando hacia varios años atrás, dentro de las categorías de trastornos mentales, dentro de los manuales de trastornos mentales, ya en la última categoría, la más actualizada, está considerada dentro de los trastornos a sustancias adictivas o adicciones, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, no necesariamente estamos hablando de sustancias en sí mismas, sino a veces de procesos. Correcto, no necesariamente estamos hablando de, por ejemplo, soy adicto al licor, soy adicto a las drogas, no, o sea, también tiene que ver a una especie de costumbre, de gustos, de ganas. Cuando hablamos de adicciones y no a sustancias, estamos hablando de procesos adictivos, es decir, pueden darse vínculos adictivos, pueden darse relaciones adictivas. Entonces, la ludopatía, a pesar de que no ingresa una sustancia a nuestro cuerpo, a nivel fisiológico incluso, la forma en que respondemos a la recompensa, la forma en que respondemos al placer, la forma en que respondemos al control de los impulsos, se empiezan a manifestar una transmisión de neurotransmisores muy parecido, muy similar a cuando ingresamos sustancias. Correcto. Tengo en mis notas, dice, en nuestra sociedad muchas personas lo toman como inofensivos a los juegos de mesa y de azar, pero poco a poco se vuelven adictos, lo que tú estás hablando, ¿no? Adictos como una droga, ¿no? La ludopatía es un trastorno común en los hombres, pero en especial en los jóvenes, pues es una etapa, dice, de vulnerabilidad. Hombres y mujeres estamos involucrados en el tema, Sara. Sí, las estadísticas pueden decir a nivel de varones por un tema a veces de lo que se permite compartir o no, ¿no? En el caso de la ludopatía, el acceso a los juegos de azar, por lo general también tiene que ver con una especie de manifestación del poder y del control, de adquisición. Como en otras adicciones se desarrolla un proceso tanto de abstinencia, es decir, cuando no lo hago siento que algo me falta, y un proceso de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que necesito ir subiendo la dosis y en este caso necesito ir jugando más, apostando más para empezar a responder de una forma que al inicio me parecía placentera. Correcto. Quisiera regresar a lo que hablabas al inicio. La ludopatía sí es un trastorno, sí es una enfermedad. Actualmente está considerado dentro de los trastornos mentales. Correcto. Mujeres también estamos involucradas en el tema, ¿no? Sí, es para hombres y mujeres. Si queremos categorizarlo como un trastorno, también tenemos que identificar que hay algunos criterios a tener en cuenta, ¿no? No solamente se trata de que me gusta jugar, sino justamente de que empieza a ser lo prioritario en mi vida, de que el enfoque de mi preocupación, de mi sentido que quiero hacer, está enfocado al juego, a la apuesta, al placer. Empiezo a mentir, empiezo a robar. Se puede asociar con algunas conductas delictivas, ¿no? Digamos, robo para obtener dinero para poder apostar. Exacto. Por lo general el robo suele ser ya una de las conductas que de alguna forma nos va saliendo de nuestro límite. Inicialmente empiezo a gastar más de lo que gano, me empiezo a endeudar. Luego puedo ir pidiendo a terceros, ¿no? Prestando dinero a amigos, a familiares, a gente más conocida. Y si a pesar de eso no logro obtener lo que quiero, ¿puedo vender lo mío? Puedo incluso empezar a robar, empiezo a hacerlo prioritario, ¿no? Que es como un perfil o un desarrollo de una conducta adictiva en general.
Puede convertirse el juego, puede convertirse estas ganas que tengo de jugar juegos de azar, de entrar a un tragamonedas, por ejemplo, o casino, etcétera. Puedo priorizar, digamos, hombres y mujeres, podemos priorizar inclusive a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras necesidades. No sé, yo tendría un presupuesto semanal para la casa, para la comida. Digamos, si soy una persona que tengo esas tendencias al juego, a la ludopatía, ¿puedo inclusive priorizar mi juego antes que el presupuesto de mi casa? Cuando ya hablamos de alguien que sufre de ludopatía, sí, definitivamente sí. La adicción empieza a ser lo prioritario en torno a lo cual gira mi vida. Entonces, la familia pasa a un segundo plano, el trabajo pasa a un segundo plano, otras formas de desarrollo personal pasan a un segundo plano. Y una de las características también es justamente la falta de conciencia de eso. O sea, no me doy cuenta aparentemente de que mi vida está empezando a priorizarse ahí. Entonces, puedo tener la fantasía de que yo lo controlo, ¿no? De que yo puedo parar cuando quiera, lo hago porque me gusta, porque me relaja, que habitualmente suele ser un discurso que se usa. Sin embargo, cuando intentan detenerse se dan cuenta que hay una especie de vacío, no puedo, me empuja, sigo, me vuelvo más irritable, no logro controlar bien mis emociones, mis relaciones empiezan a deteriorarse, ¿no? Con las personas cercanas, con las personas que no conozco. Entonces, como que empieza a ser lo prioritario. Y eso es un problema. Ahora, ¿qué puede orillarnos hacia este tipo de situaciones extremas en nuestras vidas? ¿Hay motivos? ¿Hay situaciones? ¿Hay circunstancias? Porque siempre los seres humanos somos expertos buscando siempre el porqué, buscando algo está ocasionándome esto, ¿no? Algo me ocasiona, así como algo me ocasiona la tristeza, la alegría, algo te puede orillar a ingresar en este tipo de hábito. En el tema de adicciones, bueno, en realidad en la mayoría de los trastornos mentales es difícil identificar una sola causa, ¿no? Cada persona tiene una historia muy distinta, cada persona tiene una forma que ha aprendido a desarrollarse, una forma de ser, una forma de afrontar sus dificultades, una forma de enfrentar sus problemas y los problemas que tiene. Entonces, dentro de las teorías que se podrían explicar que generan las adicciones, por lo general hablamos de familias disfuncionales, hablamos también de una especie de falta de sentido existencial de la vida, ¿no? ¿Escapando de algo? ¿Tratar de escapar de algo de pronto? A veces es tratar de escapar del dolores o a veces es tratar de encontrar algo que me llene ahí, ¿no? Aunque sea momentáneo. Correcto. Digamos, sí surge de una u otra manera un motivo como para poder decir, ah, no, acá me distraigo. Hay gente que dice eso, Sara, no, en los juegos me va bien porque me olvido de los problemas, la paso muy bien. No soy adicto ni adicta, pero la paso muy, muy bien. Y sí, pasa, como la mayoría de los placeres, ¿no? En realidad es como que inicialmente, por lo general, se da el enganche justamente por un nivel de placer que pocas veces se experimenta, ¿no? Entonces me llena tanto que es ilógico que lo quiera dejar, ¿no? Más bien busco acercarme. El peligro o el riesgo es que justamente en el caso de los juegos de azar no es una constante. Entonces sigo buscando lo que ya he sentido en algún momento. ¿A qué te refieres que no es una constante? No siempre gano. Apuesto y pierdo. Sí. Aumento mi apuesta y a veces sigo perdiendo, pero aumento una gran apuesta y de pronto gano. Entonces, el momento de la ganancia, por lo general, puede ser la recompensa que se busca. La satisfacción. Y quiere repetirla. Eso es lo que, por lo general, mantiene la conducta. Digo por lo general porque a pesar de que pueda tener un gran recorrido de pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿no? Hay esta especie de búsqueda por esa satisfacción, tal vez sí, pero como les mencionaba, podemos encontrar incluso una especie de vacíos de sentido de vida, ¿no? O sea, ¿qué me falta? ¿Qué es aquello que aún no llena mi vida y que de pronto por aquí puede estar, ¿no? Correcto. Tengo en mis notas cifras de salud, específicamente, ¿no? La ludopatía, dice, en el Perú crece a un ritmo de 33% cada año, solo de salud, o sea, las cifras que ellos han logrado recopilar. Sin embargo, dice, los porcentajes pueden ser mucho mayores, obviamente, que se registran en otros lugares, en otros centros especializados. En el primer trimestre, dice, del año 2015, es esta encuesta, este trabajo, la entidad de salud ha diagnosticado 72 nuevos casos de este trastorno.
El 2014 fueron de 20 y el 2013 hubo 30. Digamos que las cosas van en aumento o hay mayores casos que se están registrando, hay mayor cantidad de gente que se está dando cuenta que no está bien. Y sí, también lo podemos ver con el aumento de justamente los lugares de juego, ¿no? Que también empiezan a darse en las ciudades que empiezan a crecer. Es increíble porque en Tarapoto empezó, me parece, con una sala de juego, no recuerdo exactamente, pero ahora hay un montón de lugares. Sí, hay muchos lugares, muchos tragamonedas, muchos casinos y ojo que a veces también empieza a haber una cultura de apuesta más casera de alguna forma, ¿no? De estos juegos a veces en la calle, un rato, empezar a apostar, los juegos... Inclusive los negocios chicos, ¿no? Hay estos jueguitos donde los niños tienen acceso y empiezan a jugar, si salen y empiezan a apostar y empiezan a hacer cosas de este tipo. Digamos, nos estamos acostumbrando a una forma de interactuar con esto de los juegos. En el caso de la ludopatía, para hablar de ludopatía, estamos hablando de juegos de azar donde hay apuestas de por medio. Ahora, también hay algunas conductas tal vez no categorizadas dentro de los manuales, pero que tienen que ver con esta preferencia, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, a los videojuegos, ¿no? A los juegos en línea, ¿no? Que actualmente son como una realidad muy constante, muy permanente, ¿no? ¿Ello podría ser un inicio de un joven a ser un adulto ludópata? Podría darse estos... Hay gente muy adicta, obviamente, chicos muy adictos a los videojuegos que están en este tema todo el tiempo. Sería una especie de detenerse a ver qué está pasando, más allá de ver cuánto podría aumentar o el curso de la misma enfermedad, qué está ocurriendo para que me enfoque solamente en este espacio como un espacio que me haga sentir bien. Entonces, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué está ocurriendo a nivel de la familia? ¿Qué está ocurriendo con los amigos? Para que yo no encuentre otros momentos de un placer más genuino, ¿no? Correcto. Sara, tengo en mis notas algo que me llamó mucho la atención, lo cogí para compartir con ustedes, televidentes, y compartir contigo, seguro ya lo habrás revisado. Dice, en abril del año 2013, en Ancash, un adolescente de 14 años quiso ir a jugar a una cabina de internet. Eran las 5 de la madrugada, ¿no? Por lo que su madre, dice, le impidió salir de casa. El menor enojado reaccionó de forma violenta y corrió hacia la cocina, donde tomó un cuchillo que clavó 3 veces en el pecho de su madre, esto es real, justo en el lado del corazón, ¿no? Entonces, esta nota periodística, pues una nota periodística señala, la tendencia ludópata en adolescentes es creciente y aparece cada vez más temprano, desde los 12 años o antes. Son muchas las variables, dice, muchas las variables que puedan determinar la generación del trastorno. Puede ser autoestima baja, depresión, carencia de afecto, mal desarrollo emocional, entre otras. Digamos, este tipo de situaciones ¿ya lo podemos notar desde muy pequeños? Sí, las conductas de escape, las conductas de enganche, de adicción, de no poder soltar algo, los vamos viendo justamente o por lo general entrando a la adolescencia, ¿no? Que suelen ser cuando ya también la característica de empoderamiento empieza a darse, ¿no? Quiero hacer algo por mí, quiero empezar a desligarme de las normas o a ir en contra de las normas en general. Ir a una cabina de internet a las 5 de la mañana, pues es algo, pero más que eso, porque se lo impiden, acaba con la vida de mamá, digamos, y es un tema extremo. Y sí, lo que estamos viendo es como ya el detonante, ¿no? O sea, lo último, lo que va a salir en la noticia, pero definitivamente que esto tiene una historia atrás, ¿no? O sea, hay como es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. Entonces tenemos que empezar a justamente fijarnos cuáles son aquellos indicadores que nos están mostrando que hay una tendencia a alejarnos, ¿no? A alejarnos, a solamente engancharnos con una forma de accionar, con esta especie de los placeres muy rápidos, ¿no? Muy inmediatos. Ya no hay la cultura de esforzarse por algo, de conseguirlo, de esmerarse, de tener paciencia, sino mucho más inmediatista, ¿no? Entonces, el tema de suerte, ¿no? O sea, es una suerte, lo dejo al azar, lo dejo a que, ya, sí, yo tengo suerte cuando gano. Sara,
Sí, creo que es importante resaltarlo y es importante que tengamos siempre presente y en cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Yo conozco a gente, por ejemplo, que inclusive no puede andar con un solo sol en la cartera, porque esos 2 soles, 3 soles, 4 soles que tiene la cartera, ahí la tentación está en el centro de Tarapoto y se meten a una sala de juegos y se lo comen y se lo acaban, y cuando les falta salen en busca de más. Digamos, si son madres de familia, son padres de familia, son gente que tú la ves y dices, ah, no, es un padre de familia destacado, es una madre destacada, pero está en ese mundo. Uh-huh. Y sí, creo que uno de los aspectos que puede camuflar una ludopatía es justamente que inicialmente la apariencia física o sobre todo el deterioro físico no se va a notar, ¿no? Porque de alguna manera sigo funcionando, sigo como que cumpliendo mis responsabilidades, pero es un riesgo que si ya empiezo a exceder mis propios límites para justamente satisfacer esta especie de placer o de impulso o de sensación que tengo, hay que ponernos un poquito alertas, porque o sea, algo está ocurriendo que se te está saliendo de control, ¿no? En el caso, por ejemplo, de sustancias adictivas, es como que más fácil notarlo porque físicamente se va a empezar a notar algún deterioro. En el caso de la ludopatía, lamentablemente, como no hay esta especie de deterioro inicial, puede que recién nos percatemos cuando ya hay un enganche mucho más psicológico, ¿no? Hay una especie de relación más afectiva. Y ha pasado muchas cosas, por supuesto, en ese tiempo. Yo quiero acabar este bloque con una nota que tengo acá. Dice, en hospitales públicos del país ya se han atendido casos de ludopatía en niños de 7 años. O sea, estamos en un extremo, Sara. Vamos a una pausa muy cortita y cuando regresemos vamos a estar hablando cómo podemos identificar a un ludópata, a una ludópata, ¿no? ¿Cómo así? ¿De qué manera? Sara nos decía que físicamente no hay nada extraordinario, normales, comunes y corrientes. ¿Qué más? ¿En casa lo podemos hacer? Tras la pausa comercial regresamos con... Hablábamos en el bloque anterior sobre cómo identificar, digamos, en la familia, ¿cómo podemos identificar? Si una persona sola no puede conocer y darse cuenta qué es lo que está pasando con ella, desde afuera, desde casa, los familiares, el esposo, la esposa, los amigos, los hijos, ¿podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando con nuestros seres queridos? Y sí, bueno, primero también es bueno identificar en qué etapa se encuentran, ¿no? Cuando estamos hablando de chicos, por ejemplo, púberes, adolescentes, en el caso de los padres o los cuidadores, estar atento a sus actividades. Muchas veces los adultos tenemos actividades fuera de casa, entonces ellos están en realidad bastante tiempo solos o con o con la confianza de que puedan hacer no sé, las labores del colegio, etcétera. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad, ¿no? Tener bastante claro en qué están destinando su tiempo, cuáles son las actividades en las cuales ellos se encuentran y de alguna manera también llevar una supervisión de eso. Porque, por ejemplo, si los ponemos en actividades de música, de academias o con los cuidadores que estén, tenemos también que estar pendientes de hablar con los responsables de estos espacios, si están llegando, cómo se están desenvolviendo, que nos cuenten también cómo se están relacionando con su entorno. Si empiezan a notar, por ejemplo, cambios drásticos de humor, irritabilidad, dificultad para relacionarse, ya es un aviso para empezar a acercarnos a ellos qué está ocurriendo, ¿no? En el caso, sobre todo, como reitero, cuando son chicos menores que aún están a cargo de sus padres. Supervisar en el colegio, cómo se están llevando con los demás, cómo se desenvuelven, cómo controlan sus impulsos sobre todo, ¿no? No solamente a nivel amical, sino justamente cómo toleran la frustración, por ejemplo, es algo que hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? Es bueno que los chicos se frustren y que aprendan a frustrarse, ¿no? Es responsabilidad de nosotros enseñarles eso. Digamos que no es tan malo que los chicos saquen malas notas, ¿no? Digamos, no es tan malo, no todo el tiempo, pero no es tan malo, les enseña en todo caso a emprender a partir de algo, a tomar mucho más interés en lo que están haciendo y concentrarse en lo que están haciendo. Sí, más allá de que la calificación sea alta o baja, hay que ayudarlos a que se responsabilicen de que sacan una calificación según su propio esfuerzo y su propio desempeño, ¿no? Entonces, algunas veces se comete el error de que si
el chico bajó en la calificación, entonces soy yo el que va y reclama al colegio, soy yo y va y busca y le busco solucionar el asunto, no permito que él se frustre, ¿no? Y es necesario eso. Bueno, nos estamos desviando un poquito, pero empezar a notar, por ejemplo, algunos hábitos de aislamiento que de repente va a empezar a tener, ¿no? Propio de la adolescencia también es tomar espacios, pero hay que ir diferenciando justamente si ese espacio de soledad que él está teniendo, en vez de ayudarlo a que haga una especie de introspección, está justamente escapándose, ¿no? Escapándose a través, por ejemplo, de juegos en línea, a través de amigos que van a jugar, empezar a apostar, ¿no? Hay que estar identificando, sabemos las cosas que tienen, entonces si no están perdiéndose las cosas, si de pronto presté mis cosas y nunca me devuelven y ya no hacemos un rastreo de cosas desaparecidas, ¿no? Entonces hay que empezar a tener en cuenta este tipo de indicadores. En el caso de los chicos, ¿no? De los menores que están bajo nuestro cargo, bajo nuestra supervisión. ¿Y los adultos? ¿Cómo van los adultos? Digamos, físicamente no podemos distinguir en una primera etapa porque están perfectos, no regios, están listos para ir al juego. Pero ¿cómo hacer de pronto darse cuenta de que esa etapa, porque puede retroceder, ¿no es cierto? Puede ser controlado. Sí, por lo general sí, ¿no? Cuando nos damos cuenta a tiempo. ¿Qué hay que empezar a tener en cuenta en el caso de los adultos? Nuevamente el tema del control de los impulsos, ¿no? Si hay conductas sumamente irritables, violentas, esta especie de no tolerancia al rechazo. El ludópata no se da cuenta de eso. No, pero la familia alrededor puede que sí, ¿no? Empieza a notar justamente conductas más irritables, justamente conductas de poco control de impulsos, ¿no? Si de pronto empieza a tener conductas impulsivas, un poco más agresivas, más violentas, hay que prender un ojo, ¿no? También, por lo general, hay algunos horarios, ¿sí?, que más o menos empiezan a mantenerse, ¿no?, de desaparición de los adultos, ¿no? No están ni en el trabajo ni en la casa, no sabemos dónde están. Horarios, digamos, que ellos van armando su propia estrategia, en qué momento voy a trabajar, porque son gente que va a su trabajo normal, no faltan al trabajo, digamos, tienen ciertas responsabilidades, pero van armando un cronograma, un horario diario para asistir a estos centros de juegos de azar. Sí, por lo general es como justamente empezar a buscar en qué espacio puedo acceder a esto, ¿no? Entonces, el riesgo, reitero, es cuando justamente ya empezamos a tener una relación afectiva con la adicción o con el proceso adictivo. Entonces, si empieza a darse de manera permanente cierta especie de desapariciones, ¿no?, de ocultamientos, porque lo que ocurre con una persona que empieza a entrar en la ludopatía también es que justamente miente mucho, ¿no? Porque se miente a sí misma, para empezar, ¿no? O sea, yo no tengo un problema, pero empieza a mentir a las personas cercanas. Entonces ya no comparto, por ejemplo, dónde me encuentro, no comparto de pronto, que no tiene que hacerlo, ¿no? Pero reitero, puede empezar a estar entrando en una conducta riesgosa y teniendo mucho más dificultades luego para salir. Entonces, las personas que están cercanas sí pueden empezar a notar este tipo de conductas que empiezan a marcarse, ¿no? Correcto. Tengo mis notas que me parece sumamente interesante. Dice, para que puedas ser capaz de detectar cuando te encuentras frente a un ludópata, ¿no?, algunos síntomas, no puede abandonar el juego, ¿no? Está ahí, insiste, lo que mencionaba, pierde, no le interesa que pierda, tiene la esperanza que va a ganar. Sí, en el caso de las adicciones hablamos aquí de una especie de conductas de abstinencia, ¿no? O sea, yo no puedo soltarlo, porque si lo suelto, ahí sí ya el cuerpo mismo también empieza a responder, ¿no? Algo me falta, ¿no? Empiezo con palpitaciones, empiezo con preocupaciones, empiezo con dificultad, con síntomas fisiológicos, inclusive. Sí, inclusive sí. A enfermarte, me enfermé, hasta fiebre me puede dar. Por lo general son respuestas mucho más ansiosas. Correcto. ¿No? Y tengo en mis notas acá que me pareció también interesante y lo que tú mencionabas, deja de disfrutar. Dice, deja de disfrutar, jugar sanamente sería como ir al cine, a un espectáculo, pero el ludópata, solo para escapar de sus problemas, ¿no?, y se convierte en un adicto y deja de realmente disfrutar de lo que está haciendo.
Sí, las actividades que no tengan apuesta, ¿no? Que no tengan una especie de recompensa de esta forma, pasan a ser poco atractivas, ¿no? O sea, el deporte, actividades más sanas, ¿no? Espacios con la familia, pueden parecer aburridas, ¿no? No me dan lo que me da lo otro. En mis notas señala, dice, apuesta a recuperar lo perdido, lo que mencionábamos hace un rato, digamos, apuesta, y cree y tiene la esperanza que va a recuperar ese dinero que ha puesto en esa máquina. Sí, eso, bueno, desde muy pequeños, de hecho, hay una especie de condicionamiento muy fuerte, ¿no? O sea, ya gané, entonces sé que puedo volver a ganar. Solamente es no soltar, porque sé que voy a volver a ganar. ¿Y qué pasa cuando el ludópata pierde? Bueno, tenía una mala racha de un día. Se va a su casa con la cabeza, ya perdí. Y si yo pienso, ya perdí, ¿ya para qué regreso? Pues no, digamos, una persona racional, si empezó a jugar algo así, ya no quiero. Pero los ludópatas, ¿qué pasa con ellos? Ya perdí, entonces voy con más ganas, ¿no? O sea, incluso me recargo de lo que necesito porque tengo que recuperar lo que ya perdí. O sea, ya perdí tanta cantidad de dinero, entonces voy con más incluso porque necesito recuperar eso. Sé que va a venir para mí. Señalabas que de la noche a la mañana una persona no se convierte en ludópata. Hay todo un proceso. Sin embargo, cuando, digamos, una persona tiene un buen carácter, es amable, es gentil, ¿no? Siempre hay una sonrisa, una buena respuesta. Pero de pronto cuando empieza a cambiar ese carácter a un carácter un poco más agresivo, algo podría estar pasando. Desapareciendo algunas horas de casa, algo más puede estar pasando. No hay dinero que le aguante, mucho más. Sí, o sea, ya para empezar a notarlo, o sea, para que personas alrededor, personas cercanas empiecen a notarlo, es muy probable que ya exista una relación que se está tornando adictiva, ¿no? Está saliendo del control. ¿Qué tan difícil es que una persona ludópata acepte que lo es? ¿O qué tan fácil? Como en la mayoría de las adicciones, suele ser bastante complicado, ¿no? Lamentablemente hay una toma de conciencia la mayoría de veces cuando ya empieza a ser muy evidente para mí mismo que la cosa está fuera de control y más que placer me está generando justamente mucha preocupación, mucha dificultad para disfrutar mi vida, ¿no? O cuando ya hipotecó la casa, ¿no? Sí. He visto casos extremos y las informaciones nos han dado cuenta de gente que ha hipotecado su casa por el juego, Sara. Sí, o sea, ya hay hipotecas, hay deudas que nunca voy a poder pagar, hay pérdida de empleo, ¿no? Hay justamente llamadas de atención, hay pérdida de otro tipo de gratificaciones, si pertenecía a otro tipo de clubes, de grupos, también empiezan a aislarme en sí mismo por las conductas que muestro. Entonces, como que ya se hace muy evidente que no puedo ignorar que tengo un problema. Correcto, seguro tú lo has visto y yo lo he visto hace poco, no soy muy inclinada hacia la música o los videos musicales, pero veía el video de una canción de este dúo Jesse Joy, una canción muy famosa, muy popular, este tema que lo vamos a presentar el video también en el programa, donde se ve a un esposo, una pareja recién casados, inclusive él le roba el anillo, ¿no?, de compromiso, el anillo matrimonial a la esposa para ir a apostar. Esos son los extremos. Sí, o sea, el juego empieza a ser lo prioritario, entonces el resto de relaciones significativas que yo pueda tener, el resto de significado que le he podido dar a mi vida a lo largo del tiempo, empieza a ser secundario. Sara, tengo en mis notas algo que me preocupa mucho, dice tendencias suicidas. Aunque el alcoholismo y la drogadicción suelen ser las adicciones que se toman más seriamente, la ludopatía es la que conduce en mayor medida a tendencias suicidas. ¿Cómo funciona eso? Y bueno, yo entiendo ahí el tema de las estadísticas que se empiezan a registrar, ¿no? Pero en general las conductas adictivas pues son una conducta de autoeliminarse, o sea, en sí mismo. Empieza como algo que me da placer, sí, pero justamente ya es empezar a destruirme internamente, ¿no? En el caso de la ludopatía, como hablamos de una relación sumamente psicológica, afectiva, es una vuelta contra mí mismo, ¿no? Un machacarme a mí mismo, un perder mi significado, un empezar a priorizar esa sensación, este juego, a todo yo. Entonces, como que hay una tendencia de autodestrucción fuerte, sí.
El ludópata y es parte de su autodestrucción, porque el ludópata no solo va perdiendo dinero, va perdiendo su familia, va perdiendo la gente que quiere, va perdiendo sus amigos, porque yo me imagino que en el tiempo que tiene, fuera del trabajo, se concentra en un extremo en ir a jugar los juegos de azar. Suele pasar, ¿no? Cuando ya el curso de la enfermedad o el curso del trastorno, por decirlo de alguna forma, empieza a avanzar, justamente es una especie de trastorno que afecta a la voluntad, ¿no? Así yo quiera parar, ¿no? Cuando ya está muy avanzado es como que no puedo hacerlo, es algo que va más allá de mí, ya no puedo detenerme. Entonces, abordar una adicción, una conducta adictiva, no es un tema solamente de voluntad, ¿no? Sino justamente implica unas redes de apoyo. Cuando hablas de redes de apoyo significa que un ludópata primero necesita reconocer que lo es, porque si no, no se puede. Es como un alcohólico, un drogadicto. Si no reconoce por el problema que está pasando, puede venir 10 millones de personas a querer ayudarlo y las cosas no van a resultar. Sí, lamentablemente con este tipo de problemas, la toma de conciencia es como el primer paso, muy difícil, pero también sumamente importante para empezar un camino de recuperación. Que va a determinar si una persona, un ludópata o una ludópata reconoce lo que tiene, es más sencillo, o en todo caso, puede llegar hacia el final, hacia el objetivo, recuperarse. Es el primer paso, solo es el primer paso. El proceso de rehabilitación no es sencillo, ¿no? La verdad, eso hay que tenerlo como que muy en claro. Empezar a reconocer que tengo un problema es bastante importante, porque vas a empezar a recibir la ayuda, vas a empezar tu proceso de revisar qué ocurrió, pero un proceso de rehabilitación también suele ser doloroso, difícil, porque recordemos, justamente al no saber afrontar mi dolor es que por lo general desarrollo una conducta adictiva. Entonces, sacarme de ahí no quiere decir que no me va a doler, es más bien ir hacia el dolor, afrontar tu dolor, pasarla mal, llorar, sentirte muy mal, pero también saber que ya no estás solo, para eso está la ayuda, ¿no? Y no esquivar el dolor, sino más bien afrontarlo y superarlo, aprender de eso. Correcto, ese es en el tema de adultos, de la gente mayor, y en los chicos, pues nosotros estamos los padres para vigilar, para supervisar, para detener algunas situaciones que podemos ver que están siendo muy extrañas y que pueden afectar a nuestros hijos. Sí, hay que tener cuidado en el caso de los hijos. Cuando hablamos de conductas adictivas, por lo general, es que estamos buscando afuera una relación afectiva, ¿no? Entonces, si yo me acerco a mis hijos, que empiezo a identificar que están teniendo este tipo de conductas y voy sobre todo al tema de la crítica, de la juzga, de más que acercarlos, los alejo aún más. Entonces, si vamos a identificar esto en nuestros hijos, es importante también reconocer qué tanto nosotros estamos contribuyendo a que busquen afecto afuera, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos acercamos? Eso es sumamente importante. Ahora, es importante también reconocer que yo puedo tener a mis hijos dentro de casa, sin embargo los tengo tan lejos porque mis hijos están en los videojuegos todo el rato, todo momento, digamos, eso escape, y de pronto ese escape de videojuegos, hay un saltito unos años más al otro tipo de escape que puede ser la ludopatía. Sí, hay que tener cuidado ahí. Es cierto que actualmente es difícil pasar tiempo con los hijos, pero es importante cuidar que sean tiempos de calidad, ¿no? Más que de cantidad, incluso es tiempos de calidad, que tanto estamos teniendo espacios afectivos con ellos, ¿no? Que tanto los acariciamos, jugamos, abrazamos, nos tiramos al piso, que tanto hacemos eso. Y jugando, de pronto conversamos cosas muy serias con los nuestros. Un corte, una pausa muy pequeñita, cuando